Muy buenas tardes a todos. Hoy sábado 23 de julio de 2022 estamos realizando el 67º Conversatorio Sabatino de Historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al académico Álvaro Garner Posada, quien es miembro de número de la Academia Caldense de Historia y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia. Álvaro Garner Posada es abogado y periodista. Él nació en Manizales y desde su época de estudiante se dedicó al periodismo. En ese campo se orientó por la investigación de la historia regional con excelentes crónicas publicadas en el diario La Patria, medio al que estuvo vinculado durante varios años. Después ejerció como editor de la revista Gaceta Dominical del periódico El País en Cali, siendo además presentador en el canal regional Telepacífico. Su permanencia en Cali le permitió acopiar información en los archivos históricos de esta ciudad, de Popayán y de Cartago, para investigar distintos aspectos del Alto Occidente de Caldas, una región que perteneció al Estado Soberano del Cauca. Con base en esa información ofreció numerosas conferencias en eventos académicos y culturales y publicó decenas de artículos donde se manifiesta su excelente capacidad narrativa y el estilo desenvuelto del periodista con formación académica, pero que además es un excelente lector. En esa dirección publicó varias obras sobre la historia desconocida y olvidada de Río Sucio, Supía y Marmato. Su primer libro, titulado Los Místeres de las Minas, publicado en el año 2005, es una crónica de la colonia europea más grande en el siglo XIX, surgida alrededor de las minas de Marmato, Supía y Quiebralomo. Con mucha paciencia, Álvaro Garner recuperó la memoria de los extranjeros que llegaron a esa región durante los siglos XVIII, XIX y XX para vincularse a la explotación minera. A través de numerosos documentos, él rescató del olvido unos 286 nombres, más las empresas mineras a las que estuvieron asociados esos nombres, y puso todo ello en un contexto histórico que se remonta a 1538 y avanza hasta el año 1930. La historia de ese libro arrancó con un artículo que escribió Álvaro Garner en 1987 cuando él era editor de la revista dominical del diario La Patria y que tituló Huellas inglesas y alemanas en el occidente de Caldas, y lo firmó con el seudónimo de Eugenio Bonvivat, que traduce bien nacido y bien vivido. Posteriormente, al año siguiente, en el 2006, publicó otro excelente libro titulado Guerras civiles en el antiguo cantón de Supía, relatos de episodios armados acaecidos entre el siglo XVI y XIX, luchas por las tierras del oro, una obra que se inspiró en una conferencia que él dictó en el Encuentro de la Palabra de Río Sucio en el año 96 y que tituló Río Sucio en pie de guerra. A partir de las hipótesis y preguntas que planteó en ese artículo, Álvaro Garner consultó nuevos documentos y diversas fuentes hasta lograr tender un hilo historiográfico que empezó con las rebeliones indígenas en el siglo XVI y saltaba luego a la guerra de independencia, a las guerras civiles y a los alzamientos locales del siglo XIX. Sus pesquisas en archivos locales y nacionales, más fuentes periodísticas y testimoniales, le permitieron hacer una excelente narración que cautiva y atrapa al lector. Siguiendo esa misma línea de la historia regional, en el año 2009 publicó su obra titulada El último radical, siguiéndole la huella a Carlos Eugenio Garner Cataño, uno de los personajes más importantes de finales del siglo XIX en el antiguo cantón de Supía y en los primeros decenios del siglo pasado, ¿sí? Carlos Eugenio Garner Cataño nació en Supía, era hijo de padre alemán y de madre mestiza. Estudió leyes en el Colegio Mayor del Rosario y acogió los postulados del radicalismo liberal. Su posición ante el fanatismo religioso le valió el enfrentamiento con el clero y con los gobernantes de la Guerra de los 1000 días. Esa obra se ha convertido en un rescate de un valioso personaje que fue prominente político, juez, hacendado y minero de la región. Como Álvaro Garner se formó en el periodismo investigativo,
Su relato es fluido, amable y cercano al lector. Esos 3 libros que he mencionado llevan el sello editorial de la Universidad de Caldas, lo que garantiza la seriedad académica de las obras, y le permitieron a Álvaro Gärtner llegar a la Academia Caldense de Historia y ingresar como miembro correspondiente en el año 2011, con una ponencia titulada El cementerio de los Gärtner, símbolo de rechazo a la intolerancia. Su trabajo constante, riguroso y serio en el campo de la historia regional hizo que la Academia Caldense de Historia lo reconociera posteriormente como miembro de número, y hace pocos meses fue también reconocido como miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia. El día de hoy, el historiador y periodista Álvaro Gärtner Posada nos va a dar una conferencia sobre el Carnaval de Río Sucio. Entonces, en este momento le cedo la palabra a Álvaro Gärtner para que inicie su conferencia. Adelante. Profesor Mario Andrés, muchísimas gracias por esas palabras tan emocionantes, por contar cosas de las que yo ya no me acordaba, pero le quedo inmensamente agradecido por tan prolija presentación. Presento un cordial saludo a todos los asistentes y de antemano les doy las gracias por estar conmigo. Y pues quiero contar que nos están siguiendo desde la Florida en los Estados Unidos y desde una isla en el Mar del Norte con un nombre impronunciable, pero es la presencia de una colombiana que quiere saber más de nuestra historia. Vamos a hacer la charla gira en torno de cómo el hilo conductor del Carnaval de Río Sucio es la poesía. Para entender qué es un carnaval debemos remontarnos al principio. Los carnavales tienen origen en los cultos a Saturno, el dios romano de la agricultura, y a Lua, la deidad de las plagas y la destrucción. Vino la adopción del cristianismo por parte del Imperio Romano y desde ese momento la Iglesia cristiana intentó sustituir las fiestas paganas con autos sacramentales. Actores disfrazados de demonios dramatizaban el castigo divino a los pecadores, pero el pueblo comenzó a parodiarlos para hacer crítica social y religiosa. En el siglo XI, el Concilio de Benevento intentó controlarlas, incluyéndolas en el calendario litúrgico. Las permitió entre el 28 de diciembre y el segundo a cuarto martes de febrero. Son 45 días con licencia para pecar. Los últimos 3 días fueron llamados carnestolendas, palabra salida de la frase latina Domenica prima carnestolenda, o sea, domingo antes de quitar las carnes. Resumido, tiempo de la carne. El día final es el martes de carnaval, que proviene del latín carne levare, que significa también quitar la carne. El día siguiente es miércoles de ceniza. Comienza la cuaresma o cuarentena de purificación, también de unos 45 días. La sociedad renuncia al placer para conmemorar la pasión de Cristo. La cuaresma es la contraparte del carnaval, pero está unida a él. El carnaval conservó de las parodias a los autos sacramentales el poder de señalar las malas costumbres y criticar el establecimiento. Durante el carnaval, la sociedad se evalúa a sí misma gracias a que el disfraz y la máscara igualan a la sociedad por unos días. Con la identidad oculta, la personalidad del celebrante se transforma en la personalidad de lo representado. De esa manera se puede caricaturizar, criticar, mofarse, etc. Los españoles trajeron a América el carnaval y los autos sacramentales a comienzos del periodo colonial. En el siglo XIX comenzaron a consolidarse en Colombia. Río Sucio hacia 1847 y Barranquilla en 1876. A comienzos del siglo XX, concretamente en 1923, en Pasto. Y quiero hacer un paréntesis para ustedes, los que están en Cali, porque en los años 20 surgió en Colombia una serie de carnavales en las grandes capitales. Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, etcétera, que no eran carnavales propiamente dichos, sino eran unos festejos que aprovechaban las clases adineradas, las que podían darse el lujo de tener carro,
para revestir esos automóviles con algunas cortinas, con algunos festones, con algunas serpentinas y sacar a pasear las niñas más ricas, y eso era una simulación de carnaval. Pero como el carnaval está en la entraña del pueblo, las clases populares quisieron reclamar el carnaval para sí mismas y vinieron una serie de conflictos que en Cali, por ejemplo, derivaron en la quema del club social. Eso hizo que las autoridades dieran por terminado el carnaval de Cali. En la única parte donde se pudo resolver el conflicto social fue en Barranquilla. Las clases altas ponen la reina, las clases populares ponen el rey Momo, que es el rey de burlas. Cierro el paréntesis. Antes que festejos individuales, nuestros carnavales son sistemas regionales de carnavales, valga la redundancia. El de Barranquilla se nutrió de los de Cartagena, Mompox y Santa Marta. Hay carnavales en numerosas poblaciones de la costa Caribe y el Bajo Magdalena. Todos terminan la víspera del miércoles de ceniza. Y en algunos se conserva la costumbre de los disfrazados de esperar amanecerse con el disfraz puesto, esperando a que las abran las iglesias a las 5 o a las 6 de la mañana para hacerse imponer la ceniza sobre sus frentes estando todavía con el disfraz puesto. Así es que ahí viene el empate entre la carnestolenda y la cuaresma. Los carnavales, en cambio, los carnavales de Pasto y de Río Sucio se celebran alrededor del 6 de enero. Son fiestas de Reyes Magos que perdieron el elemento religioso. Por ejemplo, hay carnavales de negros y blancos desde Cali hasta Ipiales, cada uno con su particularidad, pero todos bajo una común denominador, negros y blancos, que eso es un tema que es bien interesante. En el occidente de Caldas hubo sistema de carnavales cuando se celebraban en Río Sucio, Supía y Quinchía, hoy Risaralda. Todos los años surgieron festejos en los campos riosuceños, algunos de evidente culto indígena a la tierra, pero todos, absolutamente todos, contienen crítica social. Para comprender el carnaval de Río Sucio debe conocerse algo de la historia de la población. Su génesis se halla en el pueblo indígena de Nuestra Señora de la Candelaria de la Montaña y en el Real de Minas de San Sebastián de Quiebralomo, habitado por mayoría de mulatos libertos. Eran dos comunidades racial y culturalmente opuestas. Los indígenas prehispánicos practicaron el culto a la tierra y veneraron a la diosa de la chicha. Los doctrineros la sustituyeron por la Virgen de la Candelaria, la Virgen de las Candelas, la de la Purificación, la cual absorbió elementos paganos. En las fiestas patronales que actualmente se celebran en Río Sucio, tiene gran relevancia el guarapo de caña, que es también la bebida ritual de nuestro carnaval. Por su parte, en Quiebralomo tuvo gran esplendor la fiesta de Reyes Magos. Ese día los africanos exhibían sus danzas, entre ellas la de matachines o matachinesca, del culto africano a la selva. Los mulatos aprendieron la cuadrilla a pie o contradanza española, que está muy relacionada con la historia de Cali, y mezclaron la cuadrilla de cueste o maestranza con sus dramatizaciones cantadas. Desde mediados del siglo XVIII, Montañas y Quiebralomo se enfrentaron por la propiedad del sitio de Río Sucio. La virulencia de los memoriales a la Real Audiencia los ejercitó en la ironía, el sarcasmo y el retorcimiento de ideas. Fueron adiestrándose en el uso de la palabra, que luego afloraría en el carnaval de Río Sucio. En 1769, el virrey Pedro Mesía La Cerda les asignó las tierras de mancomunidad. Se quedaron 50 años quietos, hasta que en 1814, a instancias de los párrocos José Ramón Bueno de Quiebralomo, o Payanejo, y José Bonifacio Bonafón de la Montaña, el del Socorro, los vecindarios aceptaron trasladarse sin unirse. Juntos pero no revueltos fue la consigna. Surgieron dos poblados distantes, una cuadra uno de otro, cada uno con su cura y sus alcaldes. El de los quiebralomeños fue la actual plaza de San Sebastián o de Arriba. El de los Montañas fue la plaza de la Candelaria o de Abajo. En 1823, el cura Francisco Sanz declaró la guerra a su colega Bonafón. Fue levantada una cerca divisoria.
Esta génesis de los muros de Berlín, Gaza y de Trump reafirmó las viejas rivalidades, que jamás se extinguieron. En 1846, el gobierno de la provincia del Cauca, a la cual pertenecía el actual occidente de Caldas, fusionó Quiebralomo y La Montaña en una sola población. Se llamó Río Sucio. Fue desmontada la cerca y unida a las dos plazas por una vía de una sola cuadra, la calle Real del Comercio. Pero en la plaza de arriba temieron que los de abajo sabotearan su fiesta de Reyes Magos. Y en los de la de abajo también temieron porque se afectara la fiesta de la Candelaria. Entonces surgió un rumor por todo el pueblo. Los dañinos irían al infierno. Y se tendió sobre Río Sucio la sombra de un demonio para protegerlas. Tomó la forma del diablo de los autos sacramentales y con el correr del tiempo asumió el papel de conciliador entre los dos sectores. Inevitablemente, la unión propició la fusión de los elementos profanos de ambas celebraciones, de tal manera que hacia 1847 surgió un festejo denominado Diversiones Matachinescas, que ya en 1912 comienza a llamarse Carnaval de Río Sucio. Desde 1959 se celebra cada 2 años. Es una de las más grandes manifestaciones de la cultura autóctona de Caldas. La bienalidad lo convirtió en el carnaval más largo del mundo. Durante 6 meses, Río Sucio es una imaginaria y gozosa república matachinesca. Se instaló hace una semana. La gobiernan funcionarios burlescos que parodian el ceremonial oficial. Son ellos, el presidente, que es el encargado de organizar la fiesta. El alcalde vigila que el carnaval se ajuste al rito tradicional. El canciller es el encargado de las relaciones con la alcaldía municipal y otros estamentos gubernamentales y privados. Los matachines. Este es un título que exalta a quienes dedican su vida al carnaval. Lo otorga espontáneamente el pueblo y hoy en día pocos lo ostentan. La palabra tiene origen árabe y significa enmascarado o el que mata a la res. Y está muy relacionado con festejos de origen africanos. Están también los decreteros, que son los matachines que escriben los decretos de carnaval. Más adelante me voy a adentrar en ese tema. Y finalmente el abanderado. Es el portador de la bandera del carnaval que encabeza los desfiles. Es la misma de Río Sucio con una figura de diablo en el centro y proviene de las sociedades secretas africanas de la colonia. El asta es una china de atizar fuego como si fuera una lanza guerrera que simboliza lo indígena. Veamos cuál es la estructura del carnaval. Nuestro carnaval de Río Sucio consta de 2 partes. El carnaval, que es la etapa más larga y se desarrolla a su vez en 2 fases. Los decretos se leen entre julio y noviembre y son redactados en versos. El primero es el de la instalación de la República del Carnaval. En ese momento se activa el reloj biológico festivo. Y a medida que pasan los decretos, los riosuceños susurran con gran misterio: ya huele a diablo. La segunda fase es el convite, que se lleva a cabo segundo o tercer domingo de diciembre. Es un sainete representado por el gobierno carnavalero y su finalidad es declarar apto el pueblo para celebrar el rito. Es decir, hay una sanción de madurez. Ya el carnaval propiamente dicho se celebra la primera semana de enero, de viernes a miércoles. Ha sido comparada con una obra de teatro callejera en 5 actos. El primero, alegre despertar del carnaval. El segundo, entrada de colonias. El tercero, entrada del diablo, entronización y saludo. El cuarto, desfile y presentación de cuadrillas. El quinto, entierro del calabazo, testamento y quema del diablo. Vamos a hacer una breve descripción. El primer acto, alegre despertar del carnaval. A las 0 horas del viernes es quemada una culebra de pólvora para conjurar el espíritu de la discordia y celebrar en paz. Luego desfila el público encabezado por el abanderado, el gobierno matachinesco y la banda de músicos.
El acto segundo es la entrada de colonias. El sábado por la tarde se reencuentran los riosueños que regresan a su tierra. El acto tercero es la entrada del diablo. El sábado por la noche llega el mayor símbolo del carnaval, representado con una efigie de 4 metros de altura. Rodeado de una muchedumbre de diablitos, circunda las dos plazas. Luego es entronizado en una de ellas cerca del respectivo templo. Desde allí vigila el otro sector para que todos festejen en paz. ¿Esto por qué se hace? Por la rivalidad entre las dos plazas que sigue vigente. De hecho, como anécdota les cuento que en 2001 le tocaba el turno a la Plaza de la Candelaria el tener el diablo allá, y cuando el diablo pasó por la plaza de arriba lo secuestraron, que no podía salir de ahí, que porque era el sitio natural del diablo. Finalmente entró a la 1 de la mañana a la plaza de abajo. Pero la atención que despierta la escultura ha derivado en la denominación errónea Carnaval del Diablo. Inclusive hay quienes hablan de que aquí se adora el diablo, a pesar de lo cual pocos párrocos lo han condenado. Y aunque su tamaño es único, el demonio riosueño pertenece a una gran familia que aparece en varios festejos indoamericanos. Las diabladas de Oruro en Bolivia, en los carnavales de Tilcara en Argentina, en las cofradías de diablos danzantes de Venezuela en Panamá. En Colombia se les ve en la danza de diablos del carnaval de Barranquilla, en Socha, Belén, Floresta, Sobatá y Cómbita en Boyacá, en Natagaima, Prado, Purificación y Coyaima en el Tolima. Las calles de Cali se pueblan en diciembre de diablitos, muertes y vidas alegres. En los Reyes Magos de Guapi, en el litoral caucano, aparecen los diablos y cucambas. Los diablos venezolanos de Yares portan cinturones de cencerros como los de Río Sucio. Este es un diablo con cencerros de Río Sucio, que es una manera de conjurar las fuerzas del mal, inspirada en el Salmo 91. Si quieren hablamos de eso ya cuando estemos en la parte de preguntas. Todos estos diablos descienden de las parodias a los demonios de los autos sacramentales que pasaron a fiestas religiosas como el Corpus Christi. Esos diablos hacen guardia danzante a las imágenes religiosas, azotando al público con vejigas de cerdo infladas, perdón, de res infladas, de cerdo no se puede. Y así lo cuenta el himno del carnaval riosuceño, compuesto en 1912. Nuestros padres por este gran día encontraban en ti su placer, cuando alguno de diablo llovía, vejigazos a más no poder. Pero hay que aclarar que los diablos de carnaval no son copias de Belcebú. Este personifica el mal. Los diablitos simbolizan la liberación de lo prohibido, la alegría y la risa. Y estas cualidades restaron al original bíblico el poder de infundir miedo. Además, los indígenas y los africanos nunca pudieron asumirlo como totalmente malo, cuando los doctrineros afirmaban que sus deidades ancestrales eran demonios. Es decir, las deidades prehispánicas y las africanas eran duales, hacían el bien y el mal simultáneamente. En el cristianismo hay una deidad del bien y un símbolo del mal. Los africanos y los indígenas lo fusionaron. Sin embargo, los diablitos tienen la potestad de condenar a quienes transgreden los códigos de comportamiento. Y curiosamente, la mejor descripción la encontramos en un viejo merengue huasca, que quizás provenga de una cuadrilla olvidada del carnaval de Río Sucio. Ese que dice así, y ustedes todos han cantado con unos tragos encima. Quisiera ser el diablo, salir de los infiernos, con cachos y con cola el mundo a recorrer, llevar en mi carrera mujeres mal casadas y viejas habladoras a los infiernos a arder. El estribillo pasa de lo general a lo personal. Amenaza con duro castigo a determinada mujer si persiste en su conducta reprochable. Si no te arrepientes, vieja, te aseguro que te pesa. Te cojo de las mechas y te arranco la cabeza. Terrible castigo. Todos estos factores convergen en las cualidades y las configuraciones del diablo riosuceño, que además, con todas estas raíces que he descrito, es triétnico. Por ejemplo, del culto al sol indígena tomó los colmillos y las garras del jaguar. El culto a la tierra representado con un calabazo con guarapo que lleva en su mano.
Del culto africano a la selva heredó los cuernos de toro y una serpiente que lleva enroscada a manera de rabo. Y de lo europeo es el demonio, las alas de murciélago, que hay quienes afirman que pueden ser también las alas de ese mítico dragón. El acto cuarto, desfile y presentación de cuadrillas. Es el más importante del carnaval. Las cuadrillas analizan la vida mediante poesías adaptadas a músicas de canciones populares. La primera poesía plantea el tema, la segunda lo desarrolla y la tercera deja una reflexión y una declaración de amor a Río Sucio. Disfraz y máscara son parte del mensaje. Después de desfilar por el centro histórico, las cuadrillas se presentan en tablados públicos y casas cuadrilleras inscritas. Su actuación es una ópera en miniatura. Además, reparten folletos con las letras para que el público las acompañe en el canto, porque son músicas conocidas y algunas quedan en la memoria colectiva. Baste con decir que el segundo himno del carnaval es una letra de una cuadrilla de 1918, llamada Los Diablos, y esa quedó en la memoria popular y vino a ser grabada apenas en los años 90. En promedio, cada cuadrilla actúa unas 25 veces en los tablados populares y en las casas que se inscriben, lo cual equivale a cantar 75 canciones. Y las cuadrillas, que tienen además estribillo de salida, cantan 100 veces el domingo. Al terminar en las primeras horas de la madrugada del lunes, logran el agotamiento físico ritual que prepara el espíritu para la cuaresma. El acto quinto se representa el miércoles por la noche, es el acto final y tiene 3 escenas rituales. La primera, desfile y entierro del calabazo. Es una procesión fúnebre. Los celebrantes ya no revolean las capas. Un calabazo con guarapo es sepultado en el Parque de la Candelaria, que tiene origen indígena. Es el aviso de que ya no habrá más embriaguez, de que la embriaguez debe cesar. Luego se lee el testamento del diablo a través de matachines que asumen la voz del personaje, y este reparte su herencia como gratitud o como castigo y hace un recuento burlesco de la fiesta. Por último, la quema del diablo. Una efigie más pequeña, rellena de pólvora, se hace explotar al filo de la medianoche en medio de la tristeza y el silencio. El rey de la fiesta ha sido despojado de su poder y debe irse. Y como dato curioso les cuento que por lo regular, entre 2 y 4 de la mañana cae un aguacero que lava el pueblo de todas las festejos y basuras que quedan. Cada fase del ritual carnavalesco riosuceño está impregnado de poesía, en discursos y cantos versificados cada uno. Según Otto Morales, el carnaval es una fiesta de la inteligencia. Su repertorio es conocido como literatura matachinesca. Abarca todos los estilos y posee características alejadas de lo literario indispensables para entenderlo. Primero, solo tiene razón de ser en Río Sucio con motivo del carnaval. Segundo, es funcional. Su propósito es divulgar los mensajes que analizan la realidad. Tercero, a través suyo la sociedad se evalúa a sí misma. Cuarto, versa sobre todos los temas políticos, sociales, ecológicos, filosóficos, humorísticos, religiosos, de crítica o exaltación, de amor o dolor. Los versos son burlescos o amargos, irónicos o sarcásticos, alegres o dolidos. La poesía matachinesca es una forma única de poesía, la literatura matachinesca es una forma única de poesía, difícil de comprender para el forastero o quien nunca haya estado en carnaval. Quizás por ello no se ha hecho un estudio literario, filológico y sociológico. Cada acto del carnaval tiene su propia expresión poética acorde con sus propósitos rituales. Para dar idea de su versatilidad, elegí fragmentos de piezas leídas o cantadas en 3 de sus actos: los decretos, el saludo al diablo y las cuadrillas. Fueron escogidos por sus contenidos, retrato de época y calidad literaria.
Durante el precarnaval, los decretos inducen a prepararse para el festejo. Airean hechos y situaciones cotidianas reprochables o extravagantes. Solo los entienden los habitantes de Río Sucio, pero rara vez se da nombre o se cuenta explícitamente los episodios. Los mejores textos son de gran ambigüedad irónica. En tanto, decretos de la República del Carnaval parodian graciosamente el ceremonial oficial con tono oratorio incluido. Voy a leerles un fragmento tratando de imitarlo. Decreto 2000 y pico de fecha desconocida. Los infiernos, grandes fiestas para contentar la vida. Yo, Lucifer, presidente de los grandes carnavales, invito a toda la gente para que estén bien calientes en la paila de mis males. En ocasiones, el matachín transmite un mensaje del diablo todavía inmanente porque no puede entrar todavía a Río Sucio. Decretos y decreteros de mi mansión herederos, ejerzan su autoridad, usen la crítica fiera, sabe bien lo que se espera, un grandioso carnaval. Otras veces el decretero comienza burlándose de quienes aguardan la lectura para enterarse de lo que por ahí se dice. Dice así: gente y más gente veo delante de mí. Qué dichoso es ver así tanto marrano presente, escuchando diligentes lo que aquí se les dirá. Mas de cierto juro ya que en la oreja cada uno cierto picor importuno de repente sentirá. Y se advierte del escarnio que espera a los implicados. Prepárense bien, mis hijos, que ahí les vamos con el juguete. Ya tenemos pilas puestas y por ende las antenas para publicar las chivas, unas malas y otras buenas. Y lo que dice el decreto siempre es verdad. Pero les quiero advertir que ningún chisme han de oír en honor a la decencia. Si se quieren divertir a costa del chismorreo, visiten peluquerías, costureros, galerías y sin descartar, yo creo, determinado almacén, que si se analiza bien es de las brujas Correo. Ya todo el mundo sabía quién era. Y comienza el informativo versificado. Por ejemplo, el espíritu de libertad juvenil que impregnó la mitad del siglo pasado escandalizó a los mayores y fue un tema recurrente en los decretos de los años 1960. Decía uno por ahí: ¿qué tal si yo les contara de una muchacha que anoche la llevaba el novio en coche por las playas de La Clara? Tal vez a que practicara lo que ustedes mal comprenden. Pues yo con pena en la cara no les digo, porque aprenden. Más de 50 años después, otro decretero deploraba la pérdida del recato. Da tristeza contemplar a niñas casi en pañales, mostrando sus credenciales en un andén en un bar para poder conquistar al incauto adolescente. De la trisca nadie se salva. Un dirigente político carnavalero de antaño caminaba cerca de los hornos donde se hierve la miel de la caña. Resbaló y se le fue un pie a la paila a fondo, sufriendo quemaduras. Por supuesto, esto lo comentó el decretero. Un día sintió escalofrío nuestra culta sociedad y retembló de ansiedad todo el viejo caserío. La noticia no fue grata. En lo más profundo y hondo, Néstor Bueno hizo en un fondo alfandoques con la pata. En el cementerio viejo de Río Sucio había una pequeña estatua de un ángel con el rostro oculto entre sus manos. Alguien la pasó al pórtico de entrada, pero protestaron personas al parecer distinguidas, y el hecho dio tema para un decreto. Un ángel triste y lloroso se voló del helechal en busca de un pedestal hecho de adobe y cemento, pero surgió un aspaviento en cierta clase social, y para evitar el mal, aunque con cierto disgusto, cuando volvieron del susto, volvió el ángel al yerbal. El decreto también denuncia. Como aquel que criticó a los comerciantes que acaparan alimentos para encarecerlos. El verso que funden empresas para hacer alpargatas cuestiona la práctica de ganar mucho con poco esfuerzo. La mismita cosa les digo a los ricos pobres de esta población. No escondan las bolsas que ya tienen llenas,
que hagan cosas buenas y hagan oración, que fundan empresas de hacer alpargatas, que no compren nuevos para revender y que así algún día las cosas baratas nosotros los pobres las podamos ver. Se vigila la administración pública. Es una veeduría ciudadana versificada que exige transparencia en el manejo de los dineros. Por fin llegué donde era. Ordeno que el personero organice aunque sea rifas y el alza de las tarifas larguen prontico el dinero. Lo ofrecieron a la banda para comprar la veeduría ciudadana a la administración pública. Ordeno que el personero organice aunque sea rifas y del alza de las tarifas larguen prontico el dinero. Lo ofrecieron a la banda para comprar uniforme. Les pedimos un informe, pues con el vestido actual pueden montar una fábrica de jabón, manteca y sal. Los risueños son devotos católicos, lo cual no riñe con su festivo diablo, y respetan a los párrocos, incluidos los pocos que han condenado el carnaval. Pero cuando dan motivo de reproche, son señalados, así se preserva su identidad. Hubo en un tiempo un curita que acabó hasta con las ratas. Su civismo desbordante lo convirtió en un galante enemigo de las beatas. Ya sabemos lo que hacía. La facilidad de palabras es propia del rioseño. Tiene humor, malicia y doble sentido en el habla. Algunos sobresalen por su puntería para asignar apodos que a fuerza de extravagantes quedan para siempre. Estos pertenecen a una categoría establecida por el pueblo de la cual nunca se puede salir, la perramenta. Clase que ha inspirado decretos inolvidables. Sobrenombres y refranes tienen al diablo achilado, pues ni Satán se ha escapado a esta chusma de patanes. Con sus lenguas de alacranes le cambian a todo el nombre y sin que nadie se asombre. Bien orondos, qué rufianos. Vámonos para el saludo al diablo. Una vez entronizada la efigie, es saludada con discursos que alternan pleitesía irónica y burla directa. Aunque al festivo Satán se da honores de monarca, se le declara incapaz de resolver ningún mal y a la vez se espera que lo solucione todos. Escogí como prototipo el saludo que hizo el matachín José Trejos en julio 22 de 1933, en la única edición del carnaval hecha por fuera de tiempo, porque abarca diversos temas. ¿Por qué se celebró en esa época? Porque se hizo coincidir con la inauguración de la carretera de Anserma-Río Sucio. A la vez, el matachín había regresado hacía poco de un largo exilio político, y entonces empezó así: diablo, buenas noches, volvimos a vernos. Creí que estuvieses preso en los Avernos según el desorden que hay en la ciudad. Sé que mi retorno te alegra muy poco, pues has manejado como un pobre loco todos los saberes de nuestra heredad. Serénate el rostro y arreglemos cuentas. Me gustan las cosas pausadas y lentas, que no es necesario precipitación. Ya el disparo iba contra los administradores. A juicio del matachín todo estaba mal y poco quedaba del antiguo esplendor del diablo. Trejos le preguntó: diablo, ¿qué es lo que te pasa que te has vuelto atolondrado? ¿Ya no te alegra el pecado en el monte ni en la plaza? Tu existencia se adelgaza como una llama sin luz, y si te gritan Jesús, es echarle ese guaperro. Trejos aprovechó la presencia de los gobernadores de Caldas, Valle y Antioquia, todos liberales. Eran parte del primer gobierno de ese partido después de 46 años de dominio conservador. Eso lo aprovechó la Patria, diario conservador, cuyo corresponsal, o mejor, cuyo enviado especial a Río Sucio a cubrir el acto, era un cronista muy agudo, Luis Yagarí, y los describió a los tres gobernadores como tres novillos gordos asomados en un balcón. De modo pues que a juicio del matachín, el cambio de régimen político había perjudicado a Satanás. Y le dijo: ah, diablo, ya me imagino el motivo de tus males. Eso es claro. Gobiernan los liberales y te encuentras sin destino. No bebes el rojo vino porque te causa estupor y te llenas de temor viendo apagado el infierno, la gran obra de tu aliento. El infierno
que es invento de origen conservador. Pero Trejos confiada, esperaba que el diablo se adaptara a las nuevas circunstancias. Eso era una indirecta a los manzanillos, aquellos políticos que cambian de partido a conveniencia. Es un polimorfo de varios colores que roba novillos con los liberales, atiza la hoguera de los socialistas y encubre los fraudes de conservadores. Y aquí viene otro paréntesis, porque están viendo El Diablo del Carnaval 1955, en plena violencia política. Ese diablo imitó la cara del párroco de San Sebastián, porque se decía en esa época que de la misa de 10 se sabía cuáles eran los liberales que iban a salir, que iban a ser asesinados a lo largo de la semana en el pueblo. Volvamos al saludo de 1933. Durante la ausencia del matachín Trejos, se habían establecido algunos antioqueños en la zona urbana de Río Sucio. La hostilidad de los caldenses de origen caucano los mantenía confinados en el caserío El Oro. Y Trejos reprochó ese establecimiento. Óyeme, diablo, una cosa. ¿Por qué hay tantos hombres blancos, bien parecidos, barbados, que parecen importados de Jericó o el Jardín? Dime, diablo, ¿con qué fin trajiste gente semita? Si aquí no se necesita quien nos mestice la cría. ¿No te basta esta indiería tan bonita? ¿Por qué has puesto tanto empeño en que se mezcle la sangre de pirceña y jardineño? Tu actitud me desespera. ¿Piensas que es moco de pavo el injerto de indio bravo con maicera? Si siendo indígenas puros se te montan Satanás, cuando se cruce la raza nos quemarán esta plaza. Y algo más. El desprestigio del diablo del carnaval fue un tema recurrente en los saludos. En 1959, o sea, 26 años después del saludo que acabo de mencionar, a la infernal figura se le veía desconcertada con los acuerdos de paz entre liberales y conservadores. Estaba perjudicado porque su poder crece con el caos. Entonces le dice el matachín de turno: ya ves que resta muy poco de lo que fue tu heredad. Ya no tienes potestad sobre tanto pobre loco. Ya le tienes miedo al coco, y en abrazo fraternal, después que eran perro y gato, comen en el mismo plato del gran Frente Nacional. ¿Quién no se aterra de ver cogidos bien de la mano a Yeritas con Laureano bailando con el poder? Pero el diablo del carnaval también debía dar cuenta de la crisis moral, social y económica de Colombia en 1947. El siguiente fragmento que leeré es un memorial de agravios. ¿Por qué caen a tus plantas las mujeres más hermosas? Huérfanas, viudas y esposas se embriagan con tu licor y después como venganza las llevas a los burdeles para que en sus garras crueles claven ellas el dolor. ¿Por qué a los parios maltratas y los hundes en desgracia? ¿Por qué con tu democracia no les das trabajo y pan? ¿Por qué al crimen los arrojas al hambre y a la bajeza por no tener más de esa que tu suburbio Satán? El riosuceño aguarda que su símbolo lo proteja de los malos gobiernos, y así le pidió en 1975. Regálanos, diablo, un muy feliz año de paz y alegría, de dicha y de amor, que no sea tan negro el mandato claro, ya que 3 millones pasamos por el aro que López nos puso en esta elección. Y en 1979 clama otra vez el matachín: ven, salva a Colombia, diablo, luz y encanto, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Las cuadrillas son la razón de ser del carnaval de Río Sucio. Con su actuación, la fiesta alcanza su punto más alto. El pueblo analiza la realidad. Los fragmentos que leeré mejor, abarcan un periodo de 82 años, de 1925 a 2007. Y vamos, en el decenio de 1920, la mujer comenzó a liberarse. Las jóvenes cambiaron los pesados vestidos de comienzo del siglo por unos más ligeros, vaporosos y cortos. El corte recto las hacía ver extremadamente delgadas. Se recortaron el pelo lagarzón como muchachos y bailaron en público. El ritmo del frenético charleston marcó
los locos años 20. Y hasta Río Suso llegaron esos ecos, a pesar de que todavía no había radiodifusión en el país. En el carnaval de 1925 salió la cuadrilla Los Bacalaos y una de sus letras fue adaptada del cuplé La Mujer Tabla. Hoy por doquier la moda extravagante ha convertido el mundo en manicomio. Es la obra puesta en práctica del Dante en donde cada ser es un demonio. Los hombres son mujeres invertidos, desnudos de carácter ideal. Las mujeres son hombres convertidos, han hecho de la vida un carnaval. En clubes las miramos ciertas noches bebiendo con los hombres y bailando, sin que llegue de padres el reproche cuando de allí se marchan delirando. Aunque a sus padres sea indiferente, algo es que no se vio nunca jamás. Debe la moda eliminarse pronto si el mundo quiere ser regenerado y por las sendas de la razón andar. 14 años después estalló la Segunda Guerra Mundial. En el carnaval de 1943 salió la magistral cuadrilla Espectros de la Guerra. En sus letras se advierte el estado de ánimo imperante. La primera define a los dictadores que la provocaron. El poeta los maldice en nombre de la humanidad con la música del vals ¿Quién será? Espectros de la guerra somos la imagen de los tiranos que hicieron de la tierra pobre juguete de los villanos. Nuestra patria esclavizaron y murió la libertad. Maldición, maldición y terrible confusión a los monstruos que burlaron y eclipsaron la razón. La segunda señala a los países que provocaron la debacle. Su pasado glorioso fue que había trocado en ruina. La música es del tango, quiero verte una vez más. Pueblos que de ciencia y saber fueron imperios, las glorias cambiaron del ayer en cementerio. Pero un día caerán esos tiranos bajo la espada de Dios y en el cielo brillará el sol de la libertad. La tercera analiza la proclividad humana hacia el mal. Fue adaptada del pasodoble, o al pasodoble mejor, que salga el toro. El hombre fue, es y será pálido espectro del sufrir y hasta la tumba llevará la negra sombra que atormenta su vivir. El hondo hastío y el dolor son los espectros del placer, desesperanza y desamor, espectros son que matan al humano ser. Una cuadrilla cuyo lenguaje hace fuerte contraste con la anterior fue la satírica Los Papis de la Patria, del Carnaval 1969. En ella se considera incapaces a los políticos de llevar el país a la prosperidad. Muestra como un fracaso el experimento del Frente Nacional de alternar los partidos en el poder. Una de sus músicas se basó en el popular paseo El Conductor. Qué fuerte pesadilla. Espera que esto me... Bueno, aquí se brincona. Qué fuerte pesadilla en que Llera nos metió. A pura sangre fría nos metió en la carreta de la gran transformación. En un berenjenal a todos ha metido la bella Unión Nacional, impuestos vía cara, la moneda muy rara y todos bien contentos, el godo y el liberal. ¿Qué le pasa? ¿Qué le falta que no arranca? ¿Qué le pasa que le falta a la nación? Que le muevan, que le chupen la ritranca el caballo de la gran transformación. Se reúne el Congreso y nada. Se reúne la Asamblea y nada. Se reúne el Consejo y nada. Y nos cambian el alcalde y nada. Y subieron a Laureano y nada. Gobernó Alberto Lleras y nada. Eligieron a Valencia y nada. Y ahora piensan en Mariano y nada. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa que no arranca? ¿Qué le pasa que le falta a la nación? Que le muevan la palanca. A Colombia le hace falta un conductor. Desde mediados de los años 1980 comenzó en Colombia una escalada de asesinatos de personajes públicos. El dolor colectivo y el temor se volvieron fuente de inspiración de todas las artes. La literatura matachinesca analizó la brutal realidad. La cuadrilla Ángeles Mártires estremeció los espíritus en 1993. El mensaje no solo estaba en las letras, sino en los atuendos. El disfraz era una túnica blanca con capucha, los rostros maquillados en negro y rojo sobre blanco. La primera letra se cantó con la música del vals francés bajo los puentes de París. Uno de sus apartes vaticina la muerte violenta de cualquier candidato que no estuviera aliado con las mafias. Hoy nuestra patria es nido de la maldad, donde el dinero pone condición para tu suelo poder gobernar. Una mente capaz esto lo cambiará,
pero con su sangre también pasará la inmortalidad. En la segunda letra, basada en el rin del angelito, los asesinados cantan a través de los cuadrilleros. Nos fuimos para los cielos víctimas de la violencia que castiga a nuestro pueblo con sevicia e inclemencia. En un determinado momento, los ángeles mártires se despojaban de la túnica para quedar con trajes negros, cuyas espaldas tenían dianas de tiro manchadas de sangre. El pecho de cada cuadrillero exhibía fotografías de líderes asesinados recientemente. El ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo, el director del Espectador Guillermo Cano, la periodista Diana Turbay, el indígena riosuceño Gilberto Motato, el primer alcalde electo de Riosucio Hernando González, que no alcanzó a posesionarse, fue varias veces presidente del carnaval. La tercera letra lleva la música del Diablo de Aguacatal, tonada de torbellino anónima riosuceña. Comienzan... ¡Uy, por Dios! Comienzan lamentando que ministros y jueces, obreros y campesinos llevan en su espalda la diana de su destino. Y terminan con un clamor: ya no más presiones, extorsiones y chantajes. Cesen las torturas y los muertos sin ropajes, que la vida se respete en el campo y la ciudad, para dar a nuestros hijos ejemplo de dignidad. Desde que conmovió profundamente esa cuadrilla, además porque la gente, como en todo el país, estaba supremamente asustada. En cada carnaval hay protestas contra el gobierno. La inconformidad popular se manifiesta con ironía y el público acompaña a los cuantos cuadrilleros. Un asunto que dio de qué cantar fue la apertura económica. En 1995 la cuadrilla La Apretura denunció las dificultades que pasaba el ciudadano con la nueva economía. La música proviene de la tonada de Torbellino Caldense Métale Candela al Monte y dice: venimos con gran cariño La Apretura a presentar, es tan clara que hasta un niño la podría interpretar. Sin aliento me quedé, yo no sé si volverá, ay qué apretura que se ve, qué apretura tan tenaz. Aquí llega la apretura buscando a quién devorar, la cosa se pone dura, no se dejen atrapar. Capítulo aparte, voy a ver si estoy coincidiendo con... Sí. Capítulo aparte merecen las cuadrillas infantiles y campesinas. Las primeras evalúan la vida y critican la sociedad con una perspectiva idealista e incluso ingenua. Las segundas se caracterizan por sus disfraces elementales. Hasta hace poco salían en traje dominguero. Excelente canto y textos mordaces. Famosa es la de la vereda Aguacatal del resguardo indígena de la montaña. En 2007 presentó Los Héroes del Futuro. Y la tercera letra se basó en el curioso pasodoble italiano María Teresa y fue dedicada al presidente Álvaro Uribe, al que acusó de ser vasallo de Estados Unidos. Consideró como un error su reelección y se temía que el país pagaría las consecuencias. Y también acusó a la justicia de caer con todo su peso contra el pobre y ser laxa con el rico. Estos son algunos fragmentos. Por ejemplo, el presidente que sí nos hace gozar, cuando ve un gringo de frente se tiene que arrodillar y como cualquier mocoso de ellos se deja mandar. Por eso es que nuestra patria nunca se ve progresar. Hay también un suceso por el mundo regado, que han reelegido a Uribe y ahora está sentado allá en la presidencia. Y ya hemos confirmado que el pueblo es un marrano, pero bien argollado. Pues ojalá que la gente no se vaya a lamentar de elegirlo presidente y ponerlo a gobernar, para que el día de mañana por el rabo no nos vaya a dar cuando por sus decisiones hambre nos toque aguantar. La injusticia está presente y esto se puede notar porque a un ladrón de gallinas a cárcel quieren mandar. En cambio, a quien robe al pueblo lo hacen condecorar con sueldo y para la casa lo mandan a descansar. No más ejemplos, pero con esto es suficiente para demostrar que la literatura matachinesca demuestra que el carnaval de Río Sucio no se hace en honor a Satanás. Es un error llamarlo el carnaval del diablo. Por el contrario, es una fiesta singular. Su esotérico ritual se hunde en las raíces históricas, religiosas y cosmogónicas de Indoamérica, África y Europa occidental. Cada una de sus fases tiene un culto externo, vibrante, colorido, musical y alegre, cuyo sentido se expresa a través de su sorprendente liturgia de la palabra. Muchas gracias.